Hola, soy el señor Pacheco y vengo del mundo de la psicología. Hola, soy el señor Escuje y vengo del mundo de la ingeniería. Excelente tenerlo esta semana, señor Escuje, nuevamente porque estamos en una época muy especial. Ya pasó la primera mitad de este año 2018, nos estamos acercando al 2019. Estamos en pleno mundial y evidentemente la gente prefiere el podcast a ver los partidos del mundial. Ya quedó fuera Argentina, quedó fuera Portugal, Alemania. Y esta cosa sigue y sigue y sigue andando. Sí, el partido ¿cómo se llama? Uzbekistán, ¿no? ¿Cómo se llama? Uzbekistán. Uzbekistán contra Paranorman. ¿Qué? No estoy siguiendo los... No, estamos en otro planeta, parece ser, porque esos son en un universo paralelo que juegan países Paranorman, un país que se llama Paranorman. Sí, pero ha estado interesante el mundial, han habido unos golazos muy interesantes. Lo bueno es que el día de hoy vamos a ir hablando, o vamos más bien a hablar, perdón, de un tema que habíamos dejado en la palestra la vez pasada cuando habíamos comenzado, o cuando estábamos finalizando ya el tema de la tecnoparanoia, que tiene que ver con la alteridad, ¿no? Uh-huh. Como una preocupación por la situación de el otro, qué está pasando con el otro, la otredad. Vivimos en una época en la cual surge la necesidad de que nosotros tengamos que establecer planteamientos fijos y claros respecto al otro. ¿Qué es lo que el otro hace? ¿Qué es lo que el otro vive? ¿Qué es lo que el otro piensa? ¿Y cómo el otro piensa? ¿Estamos en una época en la cual nos preocupamos por el otro, señor Escuje? Yo creo que estamos en una época más bien contraria a ese principio. Fundamenta su respuesta. Sí, en eso está buscando las palabras. Lo mencionamos brevemente en el precapítulo, este tema del Black Mirror, Sí. que en cierta manera uno interactúa con los otros, principalmente a través de la tecnología. Uno podría decir que la persona promedio, la mayoría de sus interacciones con otro, en realidad no es una interacción directa, sino que es una interacción a través de una pantalla. Uh-huh. Y la pantalla, en cierta manera, metafísicamente hablando, podríamos decir, Uh-huh. está reflejándolo a sí mismo. Sí, sí. Y no está dialogando, sino que está está fabricando un monólogo diseñado para representarse a sí mismo de la mejor manera. Ok. Y enajenando al otro de su naturaleza humana, de cierta manera. Creo que... Sí. ¿A ti te hace sentido esa visión? Me hace sentido más esa visión. No estoy descartando por completo las otras, pero creo que se está construyendo una sociedad... O sea, siempre tiendo a hablar de la sociedad, pero creo que el modo general de ver ese aspecto está construyéndose en ese sentido, de la interacción primero con uno, uh-huh, para buscar la mejor forma de entregar un mensaje en un paquetito bien finamente presentado hacia un otro que es genérico. Fíjate que en el siglo XX surge esa exacta presunción o preocupación de la mano de dos grandes, de Sartre o Sartre, como le quieran decir, y Maurice Merleau-Ponty. Ambos se enemistan en base a esta situación, a esta definición quizás, o como quieran llamarlo, como conflictiva. Para Sartre, Jean-Paul Sartre, uno de los más grandes filósofos existencialistas de todos los tiempos, el otro existía, pero el otro era un mero reflejo de uno mismo, ¿no? Él decía, en el otro yo me encuentro a mí mismo, o encuentro el reflejo de mí mismo, situación que Merleau-Ponty, también filósofo existencialista, más asociado a la fenomenología de la percepción, particularmente Merleau-Ponty, hace una oposición a Sartre diciendo no, el otro existe y es importante, ¿ya? Siglos antes, Soren Kierkegaard, el primer filósofo existencialista, había dicho o había recalcado la importancia de la vida en comunidad y sobre todo de la vida del otro, de cómo el otro era un elemento significativo en el desarrollo de la construcción histórica, construcción comunitaria y construcción social.
Sin embargo, estos dos pensadores en el siglo XX se enmarcan en un combate, en una pelea importante. El primero de ellos, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Merleau-Ponty, nada que ver. Jean-Paul Sartre está enredado en Søren Kierkegaard, Merleau-Ponty, Sartre. En este caso, Sartre mantiene más bien una visión que podríamos llamar de carácter solipsista. Me explico. El solipsismo tiene que ver con la percepción de que el mundo, por eso me asocio a lo que tú dijiste. Conozco muy bien el solipsismo. Sí, me imagino, pero... Creo que lo vi en filosofía en cuarto medio. Bien. Me quedó grabado. Fantástico, pero lo podemos mencionar sí, por si acaso. No es algo que se maneje tan a nivel general. No, claro. Es la percepción respecto a que la única realidad existente es mi realidad personal, ante lo cual yo no puedo dar fe ciega de que el otro existe necesariamente. Sí. Y esa es la percepción que Sartre tiene. Claro, ¿sí? En cierta manera el solipsismo es decir, que yo solamente puedo dar fe de mi propia existencia. Exacto. Y todo lo demás puede ser una ilusión, puede ser un engaño sensorial, puede ser cualquier cosa, pero no puedo dar fe de la existencia y de la realidad de los otros, de las cosas que interactúan conmigo. Es como Matrix. Que podrían estar todas construidas en mi mente. Exacto. Entonces esa es la percepción que tiene Sartre y comienza a desarrollar a raíz de esta visión solipsista. Merleau-Ponty tiene una visión totalmente diferente, porque toma los elementos que había desarrollado Kierkegaard a siglos anteriores y dice, no, el otro sí es muy importante y aquí ahí estás cometiendo un error. No es necesariamente el otro reflejo de ti mismo. Es un poco soberbia dicha consideración. Entonces los dos pelean mutuamente. Y si tú te fijas, ahí hay un demarque importante de dos visiones que hasta el día de hoy se han ido manteniendo, que tiene que ver con esa percepción en la cual pareciese ser que Sartre ha ido ganando harto espacio en el último tiempo, ¿no? ¿Cómo te vas volviendo? Porque el solipsismo también es un peligro. Sí, sin duda. O sea, el solamente reconocer la propia realidad como cierta y entender el mundo a través de un lente muy autorreferente te quita la facilidad o la validez de pertenecer a tu tribu, a tu familia, de pertenecer a tu grupo, de pertenecer a tu nación, a lo que sea, pertenecer a una comunidad. Porque básicamente estás diciendo que la comunidad en realidad es lo que no podrías decir si existe o no, o incluso podrías decir que no existe, que solamente eres tú. Claro. Y lo único que importa son tus acciones y cómo se reflejan hacia ti. Lo que tiene que ver con la coincidencia del individualismo en la época moderna, ¿no? O sea, cómo efectivamente, sin querer queriendo, todos se van volviendo solipsistas en función de una representatividad que va teniendo cada vez más fuerza en el hecho de que en la vida uno tiene que hacer lo que le conviene, cada vez nos vamos poniendo más competitivos, vamos velando por nuestro bienestar y la vida en comunidad es cada vez más precaria, ¿no es cierto? Estamos en una época, ¿crees tú, de la historia en la cual el ser humano está peligrando en cuanto a la vida en comunidad? Yo creo que hoy día hay una amenaza sobre la vida en comunidad que no se había presentado en mucho tiempo. Se están cuestionando las bases de construcción de esta sociedad comunitaria. El movimiento postmodernista que reduce todas las interacciones a poder genera una disconformidad, por ejemplo. El corporativismo también genera el otro polo, por decirlo así. Claro. Donde también tenemos el miedo de integrarnos mucho porque igual, a ver, lo que dice Foucault sobre la importancia del poder en las interacciones no es algo que uno pueda descartar, porque a pesar de que no es lo único, de que me niego a pensar que es lo único que existe, existe sin duda. Sí, o sea, las relaciones de poder. Las relaciones de poder son algo real. Sí. Y las relaciones de poder uno podría
aplicarle un cierto análisis de poder a todas las relaciones, pero eso no significa que todas las relaciones sean solo poder. Claro, sería limitar un fenómeno tan potente a algo tan sencillo. Sí, pero el hecho de que exista el poder y que esté permeado en todas nuestras relaciones significa que las personas que tienen intereses y que capturan esta esencia de que hay un juego de poder se aplican sobre esa dinámica para obtener mayor poder. Seguro. Y ahí nacen dinámicas patológicas que van desmoronando esta comunidad, esta o es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, porque pues, si lo viéramos como un hecho incuestionable de decir así, bueno, la gente estamos conducidos o arrojados al tema de que todas las relaciones que vamos a tener sí van a llegar a ser patológicas o sí van a llegar a tener ese calibre de poder o de lucha de poder o de lucha de ego. Tenemos los días contados en nuestras interacciones, ¿no es cierto? De hecho, ahora estamos hablando de dos personas. Yo creo que en cierta medida podemos estar venciendo el solipsismo por el hecho de considerar de que el otro sí está presente en función de una interacción y estamos generando algo en conjunto. Claro, o sea, creo que estoy hablando muy lejos del micrófono. A lo que... Por allá. Claro, es que, ya, bueno. A ver. Solipsismo. Sí, solipsismo y los dos. El tema es que si uno entra a analizar estos principios tan complejos de la formación de comunidad, de la realidad, de la existencia del ser humano, porque al final de eso se trata. El solipsismo está tratando de entender cómo el individuo está inserto en la realidad. Seguro. Y es una explicación que es tautológica. O sea, el solipsismo es tautológico porque uno no puede realmente demostrar, porque la verdad, como es inalcanzable, uno podría trabajar con la premisa del solipsismo hasta el final de los días. Pero puede generar argumentos que pueden rebatirlo. Claro, lo que pasa es que el solipsismo, por ser tautológico, es difícil de rebatir. ¿Hay algo que lo puede derrotar? Sí. Me imagino que sí. Yo no tengo menos formada la teoría, pero sí, a lo que voy es que tiene una tautología bastante robusta. Seguro. Entonces, porque su nivel de percepción no permite separar la realidad de la percepción. Y a pesar de que hay muchos trenes de pensamiento que llevan a filosofías que establecen que la realidad está más allá de lo perceptible. Seguro. Y hay modelos de verdad, como la verdad darwiniana, donde se busca a través del éxito de los individuos que siguen ciertas verdades. Sí. Eso determina el valor de la verdad. Eso claramente te socava el solipsismo como... Seguro. Y la observación objetiva también, en cierta manera, porque si cada individuo en realidad es lo único real, ¿por qué existen los otros y por qué la historia continúa? Claro, pero uno tiene que pensar que es precisamente esa historia, en definitiva, porque perdón, antes de iniciar ese planteamiento, porque tú dices, ¿para qué existen los otros? ¿No es cierto? Pero cuando uno plantea ahora el fenómeno histórico de la construcción o el desarrollo humano, del desarrollo ontológico, de cómo nosotros como seres humanos hemos ido conformando una visión del mundo, hemos ido definiendo nuestra historia, nuestra cultura, no podemos alejarnos y poder pensar de que efectivamente la historia ha sido construida a partir de individualidades. La historia ha sido construida a partir de comunidad, ha sido construida a partir sobre todo de lenguaje. Y el lenguaje genera realidades, genera también posibilidades de interacción. Y cuando hay interacción, el solipsismo muere dramáticamente. De hecho, cuando hay muerte, el solipsismo también desaparece. Es el punto de la muerte era el que yo estaba tocando. O sea, si es que el solipsismo fuera lo real, entonces la única verdadera explicación sería que todos fuéramos parte del sueño de otro. Claro. De otro ser. Pues ahí sería como y que hubiera un ser eterno que estuviera llevando realmente toda esta conducción y nosotros fuéramos... Somos un sueño de Dios. Claro, pero... Pero es como ya para romperte la cabeza aquello, ¿no? Y más allá de eso, o sea, Navaja de Occam,
Sí, no, hay otra razón, hay algo mucho más evidente que todo lo cual se puede explicar. Claro, y es una explicación floja. Sí, no. Porque es como decir, en realidad todas estas máquinas están funcionando porque adentro hay unos duendes invisibles en miniatura que mueven los electrones de un lado para otro. Claro, hay unos hilos invisibles, que unos extraterrestres que nos dominan y que se divierten con eso. Claro. Somos los juguetes de los niños extraterrestres. Sí, a lo que voy es que uno puede inventar una gran teoría que abarque todo y que sea... Y uno la puede construir lingüísticamente para que sea incuestionable. Seguro. Pero, o sea, para que sea tautológica, para que tenga consistencia interna. Pero el problema con eso es que son explicaciones que son redundantes al final. Seguro. De hecho, podemos estar hablando mucho rato del solipsismo y también de la realidad. Y yo creo que eso va a ser nuestro próximo capítulo, el poder hablar de la reconstrucción de la realidad como un fenómeno tal cual. Ahora, cuando volvemos al tema del otro y nos tratamos de sacar un poquito de encima el solipsismo, porque el solipsismo es, de verdad, para mí en lo personal, es un poquito tedioso. Es como desgastante el solipsismo. Me interesa estudiarlo mucho, pero lo encuentro como una piedra en el zapato, que entorpece un poco la posibilidad relacional. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora, por ejemplo, en Chile, en nuestro país, que nos cuesta tanto de repente? ¿Y cómo podríamos diseccionarlo aquello? Que nos cuesta tanto entender de que hay realidades que van por otras líneas que quizás nosotros no compartimos o no vivimos, pero que nos cuesta aceptarlo o tolerarlo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al fenómeno de los inmigrantes, me refiero al fenómeno también de Daniela Vega, por ejemplo, ¿no? El tema de identidad. ¿Daniela Vega quién es? Identidad de género. ¿Quién es Daniela Vega? La mujer fantástica. Ya, no me sabía el nombre. Sí, Daniela Vega, una mujer fantástica. Entonces, ¿por qué como sociedad nosotros no a todo esto, muy buena película y muy dolorosa además, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto aceptar eso? ¿Qué es lo que pasa y en qué estamos? La canción de Pink Floyd. Us and Them. Us and Them, okay. Y eso está enraizado. Tú vienes de ese sector de la academia. ¿De cuál? Del sector que estudia los comportamientos y la mente. Ya. No. Yo pensé que cuando te he dicho que ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo? De hecho, tú eres del sector de la intolerancia. No. No. A lo que voy es que es una cuestión de supervivencia. Es darwiniano al final. Y es una evolución que nos lleva a cuestionarnos la integridad y a asumir como peligroso cualquier individuo que es ajeno a tu tribu. Originalmente era como tu familia, tu tribu. Y porque Hitler lo denominaba el espacio vital. Sí, pero yo quiero ir más atrás, o sea, a conductas de primates de sociedades menos complejas que la humana. Seguro. Ellos manejan, no me acuerdo el nombre del autor, pero hay un número que es alrededor de 150, que es la cantidad de personas que uno puede conocer íntimamente. Seguro. Okay. ¿Ya? Sí. Entonces, esa es como tu zona segura al final. Sí. Creo que lo mencionamos en alguno de los capítulos anteriores. Tengo cuando hablamos de lo conocido versus lo desconocido. Sí. Lo conocido viene a ser como tu núcleo social. Seguro. Y nosotros, los humanos, ahora en nuestra sociedad más compleja, tenemos identificadores. Claro. Que nos llevan a establecer como conocido a un individuo si es que cumple con ciertas marcas. Por ejemplo, si uno ve a un chileno en el extranjero, claro, el hecho de que sea chileno ya te hace confiar más en él, a pesar de que si ese mismo chileno lo vieras en Chile, probablemente lo considerarías un extraño. Que tiene que ver con algo de compartir un espacio específico, lo planteas tú, así como un fenómeno que va de la mano de cómo la Tierra genera también un fenómeno de cercanía. Claro. Pero se refiere a una jerarquía, sí, a una jerarquía de confianza, por decirlo de alguna forma. Claro. Uno claramente confía primero en su familia y en los familiares que conoce de vista. Seguro. Pero si sabes que alguien es tu familiar, vas a tener un poquito más de confianza en él que si es una persona cualquiera. Pero ahora lo desconocido, que puede ser algo que efectivamente a las personas nos genera desconfianza, temor, alejamiento, ¿no? No lo deseamos cerca, eso es algo que es real.
también nos genera atracción a los seres humanos, porque los seres humanos también somos un poquitito morbosos de repente, y puede ser que nos atraiga de repente lo que es diferente. Yo creo que hay... ¿Cómo se da esa dualidad también? Sí, es la... ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo no sé si estoy poseído ideológicamente o encontré mucha razón a un conjunto de ideas que escuché de muy pocas personas y que las empecé a escuchar de un autor que ya lo mencionaba antes, Jordan Peterson. Pero son puntos muy nucleares de lo que está dicho ahí, que habla sobre el tema de lo conocido y lo desconocido. Para empezar, que tiene un fundamento neurológico muy importante al hecho de estar separado en los hemisferios del cerebro, que tenemos un hemisferio que sirve para lidiar preferentemente con lo conocido y otro con lo desconocido. ¿Seguro? Y que hay mecanismos de recompensa por enfrentarse a lo desconocido, pero también hay mecanismos de defensa para evitar lo desconocido. Sí, pero ¿por qué liberación serotoninérgica, noradrenalina. Eso. Noradrenalina, ya. Sí. La cosa es que yéndose al punto como de la recompensa evolutiva de enfrentar a lo desconocido. Por eso es que lo desconocido se presenta como llamativo y peligroso al mismo tiempo, porque en lo desconocido es donde están las recompensas que no han sido exploradas todavía. Es una visión interesantísima la que tú estás dando. Y el arquetipo narrativo que se usa es el enfrentamiento contra el dragón. Sí. Y es muy interesante la definición de un dragón, porque el dragón es un monstruo que junta prácticamente todas las bestias y fenómenos naturales que mataban a los seres humanos cuando chicos. O sea, tiene alas, como los depredadores alados, que se robaban a las guaguas cuando los papás no estaban atentos. Tiene, ¿cómo se llama? Fauces de animales carnívoros, como principalmente felinos, que eran los que predominantemente atacaban a los seres humanos, porque cuando ya estaba la cultura humana más o menos formada, los lobos ya estaban domesticados como perros, entonces no eran considerados tan amenazantes como los grandes gatos. Hay tirafuego. Seguro. Los incendios eran una cosa devastadora. Y aparte tiene cola que en general es como una serpiente también. Y también las serpientes eran una gran amenaza para los árboles. Y también nos produce envidia. Pero es que lo que pasa con el dragón es que el dragón siempre tiene un tesoro. Exacto. En todas las historias el dragón tiene un tesoro. Con Sigfredo, el Señor de los Anillos incluso. Sí. El dragón siempre tiene un tesoro o una virgen. Una mujer virgen. Que en cierta manera también es un tesoro de virtud, por decirlo así. Una mujer virgen representa como una mujer ideal. Pero para poder tenerlo hay que enfrentarse al dragón. Pero ahí, eso es un fenómeno muy interesante. Porque fíjate que habla del posicionarse o de posesionarse de algo, ¿no? Nosotros como personas, cuando competimos con otras personas, tratamos de ganarnos un espacio en particular específico. ¿Por qué deberíamos competir por ese espacio? Si ese espacio es suficiente para todos, ¿por qué contra el dragón deberíamos pelear? ¿No será más sabio no pelear contra el dragón y dejar que el dragón exista? ¿Y nos coma? Pero si el dragón puede ser que no sea una amenaza. El dragón te va a comer siempre y cuando tú representes una amenaza. Ahora en este caso yo estoy hablando también de inmigrantes y de personas que no tienen la actitud quizás heteroagresiva propiamente tal del dragón. Sí. Ahora también el dragón es un ente muy sabio, que es algo que también hay que saberlo. Y que puede ser que el primer ataque sí lo haya dado uno, ante lo cual haya un instinto también de supervivencia y de reacción defensiva. Entonces es normal, no quiero decir es normal, pero es esperable en cierta medida poder plantearnos un interrogante y decir lo siguiente: si aquí no tenemos un dragón que nos ataque, y si no tenemos efectivamente una amenaza objetivable en relación a ciertos grupos minoritarios, ¿qué es lo que nos lleva a estar tan asustados? ¿Es la sorpresa? ¿Es la impredictibilidad? ¿Es la vida una instancia predecible? ¿Podemos predecir? ¿Podemos llegar a algo en particular con ello? Porque si tratamos de apostar
efectivamente ni siquiera las probabilidades de una moneda son 50-50 y eso son las probabilidades más cercanas que tenemos, po. Así como dos lados. Claro. Y el resto es un azar, pero vertiginoso. Sí, ahí, claro, el nuevo enfoque que le das, claramente el problema del dragón tiene mucho más variables que simplemente es el monstruo que me quiere comer. Seguro. Pero incluso cuando hablamos de la sabiduría del dragón, también hay que tener cuidado. Hacer la analogía directamente de que los inmigrantes podrían ser vistos como el dragón sería una forma muy incorrecta de verlo, porque ahí son otros fenómenos. Es este tema del nosotros-ellos el que nos lleva. Es muy difícil para una población mayoritariamente en la mitad pálida del espectro de tonos de piel, porque en Chile en general no hay muchos negros, porque acá no tuvimos la proliferación de la esclavitud negra porque los negros venían acá y se morían. Seguro. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien negro llega? Porque nosotros estamos acá en Temuco y, siendo honestos, estamos viendo gente negra como nunca habíamos visto en los últimos años. Yo me acuerdo cuando chico, creo que en toda mi época escolar vi uno o dos. Yo también, yo con Cueva. Uno era un jugador de básquetbol. Y el otro era un testigo de Jehová. Claro, era una cuestión así. Era un mormón, parece que era. Seguro. No estábamos tan habituados. Sí. Lo que no quiere decir que ahora efectivamente uno vea en la calle a uno y salga corriendo. No. Esto es algo que no puede ser más normalizado y que no tiene ninguna implicancia para la vida de uno. O sea, sinceramente yo entiendo el shock que le puede producir a ciertas personas ver gente de piel oscura. Yo lo comprendo, pero creo que puede estar asociado en muchos casos a una distorsión cognitiva que puede estar vinculada quizás como a este fenómeno del más que nosotros y ellos, el nosotros o ellos, por la visualización del otro como una amenaza. Fíjate cómo se diferencia el I y el O, porque el O plantea la posibilidad del reemplazo y es uno de los argumentos. O sea, el que llegue este otro me va a quitar el trabajo. Sí. El que llegue este otro va a representar una amenaza a mi bienestar. El que llegue este otro va a representar la posibilidad de emplazarme en algún espacio en particular. Eso ya lo había comentado. Y ahora esta situación de odio también crece mucho más cuando ciudadanos ecuatorianos asesinan a una persona acá en Chile, en este caso una señora. Ahí tenemos, un fenómeno muy desagradable y es una situación muy aislada también. No podríamos decir que todos los inmigrantes vienen acá y matan personas. Eso, de hecho, más chilenos matan personas que inmigrantes. Eso es verdad. Sí. Y eso que mencionas, toda esa estadística de la cantidad de personas asesinadas por grupo de población, los inmigrantes casi siempre están por debajo en esas cifras. Absolutamente. El tema es que el inmigrante se presenta como un otro irremediablemente, porque escapa al paisaje normal, por decirlo así, escapa a lo que uno está habituado. Y en muchos casos tampoco hablan el idioma. Entonces, no solamente se ven distintos, sino que además hay una barrera comunicacional importante. Seguro, una indeterminación de la traducción, así se llamaba lo que plantea Quine, este fenómeno del Gabagay. Esa historia es bien bonita, la voy a contar. Se encuentra un explorador con un aldeano y el aldeano le dice, y ve un conejo. El explorador dice, conejo. Y el aldeano o el aborigen dice, Gabagay. Lo que uno no sabe es si Gabagay es el conejo, es que hace calor, es que es hora de cazar, es que es comida, porque no podemos ahí generar una traducción en común. Ahora, ¿cómo podemos volvernos parte de algo en conjunto?
Yo creo que eso es un desafío ideológico importante. Porque si estamos en la cúspide de solo comprenderlo, porque yo también lo comprendo, yo no estoy en contra de lo que tú dices, yo de hecho estoy a favor de generar una comprensión de los prejuicios. Uh-huh. Comprensión más no validación. Más no validación. La comprensión te lleva efectivamente a poder posicionar quizás alternativas de resolución. Ahora, todos somos prejuiciosos en algún momento. Eso es algo, una característica del ser humano. Todos somos críticos, todos somos racistas en algún momento, todos somos territoriales en algún momento. Es parte del ser animal. Pero como animales racionales que somos, sí podemos ejecutar acciones quizás interesantes en las cuales podemos plasmar posibilidades de encuentro con culturas que pueden nutrir nuestro país. Yo me acuerdo un planteamiento muy bonito que estaba escuchando hace un tiempo, pero que todavía falta mucho tiempo para aquello. Una persona X decía: yo quiero ver a todos los racistas ahora, o algunos años más hablando, cuando tengamos varias medallas de oro por gente que es mestiza, en este caso entre un inmigrante haitiano, porque el negro tiene una mayor superioridad física claro. que el blanco. Eso no es una sorpresa, es bastante real. Quiero ver cuando tengamos varias medallas de oro cuán racistas vamos a ser. Y feliz, pues. O sea, hay una oferta importante. Sí. Ahí, tocaste un nervio con esa última frase, ¿eh? Sí. Cuando dijiste que el negro tiene ventaja. Sí. Ahí hay un debate que... Sí, lo sé. Respecto al... Porque, a ver, hay ciertos estudios que explican que el componente racial dentro de la determinación individual de ciertas capacidades o aspectos personales no es suficientemente determinante. O sea, como lo genético, exacto. Claro, lo genético es muy poco determinador del individuo. Sí, seguro, absolutamente. Hablando de lo genético desde el punto de vista de las poblaciones que se les dice ahora. Que claro. antes era lo que normalmente se decía como raza antes, hoy día se habla de las poblaciones o de los grupos étnicos también. Exacto. Pero a nivel de población, sin duda que se observa una diferencia. Sí. Eso no, ahí nos están llamando desde alguna población específica. Claro. Entonces, el gran debate que se suscitó en internet fue cuando se empezó a hablar sobre el efecto que tenía el ADN o la constitución genética de un individuo en base a su población y qué efecto tenía eso sobre su capacidad intelectual. Entonces ahí cuesta establecer que pudiera haber realmente una influencia directa, pero también es difícil descartar los hallazgos, los resultados de ese análisis. Sí. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo que una cosa no determina a otra, que es un conjunto de situaciones, que es un fenómeno mucho más holístico. Pero de que ayuda. No, claro. Que ayuda. Ahora, en fenómenos de inteligencia no te lo podría asegurar, no te podría decir que los nórdicos o los chinos necesariamente sí son más inteligentes. Los judíos. O los judíos son necesariamente de cierta manera, o los árabes son todos terroristas. Eso no lo sabemos, evidentemente. Y de hecho, no es que no lo sepamos, es que no lo es, efectivamente. O sea, eso no, hay un... Es como lo mismo que pasa con los hombres y las mujeres. Seguro. Ahí hay una generalidad y no podemos tampoco ser superlativos tampoco. Sí, pero es que entrando en estamos conversando sobre la alteridad. Sí. Sobre la alteridad. Y la alteridad se puede abordar desde el grupo o desde el individuo. A nivel de individuo, claramente la alteridad es
infinita. O sea, Sí, uno es único. Es, seguro. al nivel que realmente importa como individuo, uno es básicamente irrepetible. Seguro. Al nivel de individualidad que cuenta como ser humano. Claramente, si es que nos vamos a la esencia de la tecnología que conversamos anteriormente, el individuo en realidad es absolutamente reemplazable. Sí, O seguro. sea, el gerente de marketing de una empresa es absolutamente reemplazable porque en realidad no es un individuo, es un gerente de marketing. Y el gerente de marketing hay No, eso es para tirar a la chuña. una representación de algo nada más. Claro, pero a nivel de humanidad, los individuos somos irreemplazables y irrepetibles. Desde lo ideográfico, evidentemente, ahí tenemos el fenómeno de la particularidad. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ya, pero podemos hablar de una comparación a nivel de grupo porque hay cosas que son medibles. Mi estatura es medible. Sí, sí, Y mi estatura es distinta a la tuya. sí. Y somos distintos. Y eso tiene ventajas en algunas cosas. Yo claramente no voy a ser un muy buen jinete de carreras de Claro, caballo. por supuesto que no. Y, bueno, tú tampoco, igual eres muy alto para eso. No, claro. Pero, no sé, pues en un partido de box probablemente eso me dé ventaja. O Sí. como arquero de fútbol. En un partido de box, en un combate. En un combate, claro. En un combate me puede dar ventaja. Sí. A eso quería apuntar, que hay cosas que son medibles Sí. y que se diferencian entre los individuos. Hay ventajas comparativas de acuerdo a tú cómo lo vayas midiendo, ¿no es cierto? Desde los fenómenos cuantitativos y cualitativos, ahí tenemos unas mediciones diferentes, ¿no? Evidentemente tú desde lo cualitativo tienes ciertas características específicas que no son necesariamente medibles. Por ejemplo, Walter es bondadoso, si dijéramos. Ah, claro. ¿Cómo crees que mido yo tu bondad? Claro. No podría medir tu bondad. Pero si yo Sería muy difícil de medir. O por ejemplo, si yo le pregunto a tu esposa, ¿cómo es Walter? Es un buen padre. ¿Cómo podría yo cuantificar tu bondad de padre? No puedo. Tendría que preguntarle a tus hijos. ¿Es un buen papá? Sí, es un buen papá. Ya, le vamos a aplicar una escala de buen papá. Sí, pero la escala se va a comer varios fenómenos. El mejor papá del mundo. Claro, papá, la escala va a decir, tiene indicador de buen padre. Pero eso es una limitancia también. Pues no quiere decir que uno sea un conjunto de números. Sí, ahí aparte que buen padre, para ser buen padre, también tienes que tener buenos hijos. Y los hijos no son todos iguales tampoco. No. Y un buen padre de un hijo y un buen padre de 40 hijos, bueno, no 40, claro. de 12 hijos, no tienen la misma fórmula. No, y debería ser un héroe eso, pero no es que buen padre y para tener 12 hijos ahora... Como más barato por docena. Claro, es un hombre que come, que sueña, que vive, cómo lo hace. Yo creo que es complejo el tema de cómo ahora nos estamos enfrentando al otro, cómo vamos a resolverlo, cómo vamos a dejar de ponerle apelativos que en algunos momentos se han recurrido de parte de nuestra sociedad. Escuché hace un tiempo, son una plaga, ¿no? He visto memes también muy graciosos respecto al tema del otro, que me causan mucho asombro y que me parecen muy lógicos. Yo creo que la lógica de todos nosotros, de lo común, es una lógica de sabiduría absoluta y en la cual uno encuentra muchas respuestas. Me acuerdo que un meme aparece una cuestión muy cierta y dice... ¿Te da miedo que un inmigrante te quite tu trabajo? Ok, dice. Imagínate lo siguiente. Llega un tipo a tu país, sin contactos, no habla tu idioma, es totalmente distinto a ti, no tiene con cueva donde vivir, tiene mucho menos experiencia laboral que tú, y si aún así te quita el trabajo, es que tú eres muy penca, po, man. Y tienes razón, po. O sea, efectivamente, si tenemos aquí mano de obra capacitada, yo creo que es una diferencia. O sea, yo no he visto, y no quiero ser generalista acá, pero de todos los inmigrantes que he visto, y aquí quiero alejarme un poco de los epistemológicos, quiero hablar de las vivencias particulares también que hemos tenido también con gente que es inmigrante, experiencias personales. Yo no he visto ningún inmigrante que esté como desagradecido del trabajo o que se haya quejado delante mío que mal se vive en Chile. Todo lo contrario. He visto que han trabajado así como de una calidad asombrosa. Yo he quedado pasmado con la atención de algunos inmigrantes. Me acuerdo que
me estaba tomando, creo que en Santiago, me estaba tomando un café y me atendió una persona de otro país, pero fue como que yo no sé si me estaba comprando un café o estaba en un spa. Entonces, es realmente una situación que uno dice, ¿y por qué no pasa esto acá? ¿Qué nos tiene tan habituados a nosotros que hemos perdido esta capacidad? ¿Por qué somos tan desconfiados? ¿Cómo ha sido tu experiencia en lo personal? ¿Cómo ha sido para ti todo el tema? Lo que pasa es que yo soy un hombre de mundo. Ah, ya, claro, sí, no, lo entiendo. No, es que la verdad es que lo digo así como Tú vienes de Canadá, ya. estuve en Canadá, antes de eso Sí. estuve en Estados Unidos, también trabajando algunos meses, viví un año en Japón. Claro, tú eres Entonces, cosmopolita. sin la intención de así Cosmopolita. como de enrostrarle al mundo lo mucho que he podido viajar, porque ha sido una suerte que estoy muy agradecido, pero me acuerdo muy bien en el colegio, en filosofía, cuando veíamos la historia de la filosofía, Ujú. y que una de las cosas más importantes que destacaban los primeros filósofos era el viaje. Sí, sí, Porque es cierto, porque el exponerse a otras culturas, pucha que te abre la mente. seguro. Y te permite cuestionar cosas que son invisibles si es que no te expones a otra cultura. Te Porque permite salir de la cueva. sí, po. Y es un excelente primer paso que lamentablemente no está disponible tan abiertamente, pero quizás con la tecnología podamos emularlo. Podamos emularlo. Eso es una oportunidad que se está abriendo ahora hace poco. Con la emulación de realidad virtual que produce también la posibilidad de viajar desde tu casa, que es una posibilidad que se va a abrir más adelante. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia en todos estos viajes que tú has tenido por todo el mundo Ha sido... entregando la paz y el conocimiento? Mira, yo tuve la suerte de que mi primer gran viaje fue en esta experiencia de intercambio con AFS. Uh-huh. Y en AFS te entrenan para ser un embajador. Claro. No un embajador político ni diplomático, pero sí un embajador cultural. Y como embajador cultural tú tienes una responsabilidad porque estás representando a tu país y en cierta manera también estás trayéndote de vuelta al país al que vas. Entonces tienes que ir con una actitud en la cual tienes que honrar tu patria. Y tienes que hacerle también un servicio favorable a la patria que estás visitando, o sea, Claro. a la nación que te está recibiendo. Sí. Y en ese sentido hay el intercambio, se llama intercambio cultural, o sea, la idea es justamente que haya un intercambio, que dar y recibir. ¿Y cómo fue este intercambio, por ejemplo? ¿Qué país tú quisieras destacar? Bueno, todos tienen algo destacable, eso es verdad. Uh-huh. Pero ¿dónde crees tú que te pudiste encajar mejor? ¿Y qué influyó para aquello? Yo creo que sé la respuesta, pero a ver, quiero escucharla. Es difícil decir dónde encajé mejor, porque me gustó mucho Japón, pero hay muchos factores exógenos que me llevan a decir eso, porque fue mi primera experiencia fuera de casa. Estuve allá solo en un programa de intercambio, con mucha mística, rodeando el evento, en una edad muy crítica. Tenía 17 años cuando fui para allá. Sí. Hay un montón de factores que, dicho de alguna manera, contaminan la experiencia. Claro. Y le dan un valor distinto. Fue una experiencia clave en mi desarrollo personal. Me encantaría poder repetirla. Y por ejemplo, sí, yo conozco tu experiencia de Canadá, por ejemplo. Pero mi experiencia de Canadá fue excelente a nivel de vivencia, pero ¿cómo se llama? Con un tremendo sacrificio y una muy baja recompensa a nivel... Sí, seguro. Pero más allá de aquello, más allá de la recompensa, perdón que te interrumpa, ¿qué crees tú que como característica importante tiene Canadá? Porque tiene una característica muy llamativa. Canadá es una tierra de muchas culturas. Sí, eso es sin duda una cosa muy, muy agradable a nivel turístico, por empezar. Sí, seguro. A mí me encantó el poder aprender y practicar francés. Y poder defenderme en cualquier lugar con el inglés. Y lo otro es que había mucha experiencia culinaria, mucha experiencia artística, que estaba empapada de todas estas distintas culturas.
y cómo eso va volviendo un poco más rica esta experiencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Tuviste algún tipo de discriminación en algún momento? No, para nada, todo lo contrario. Claro. Tiende a haber una discriminación incluso positiva. El welcome. Sí, el Canadá todavía tiene una política migratoria muy inclusiva, muy abierta. Está empezando a cerrarse. Sí, sí. ¿No? Ya, porque, es que hay muchos ya, probablemente. Sí, y hay un punto de equilibrio. Si uno es lo mismo que piensa en la caridad. Claro, si uno que tiene puede dar, pero no puedes darlo todo tampoco. Claro. A pesar de, dar hasta que duela, pero no hasta morirse. No puedes ya anularte. Pero fíjate que yo quiero cerrar con un pensamiento budista respecto al otro, que creo que es importante que lo podamos compartir ahora, ¿sí? Quiero cerrar con esta idea. Esta idea es una idea que a mí me gusta y que la encuentro muy bonita. Para poder... Esto no sé qué budista lo dijo, pero lo dijo algún budista y a mí me encanta. Para uno poder encontrarse realmente con el otro, debe ser capaz de anularse a sí mismo y suspender todo ego para poder llegar a conocer al otro y en el proceso conocerse a uno mismo. Eso es algo muy, muy, muy interesante que lo leí por ahí. Creo que lo leí, no sé si lo leí en un libro de autoayuda o no, pero me llegó profundamente. Me resuena con... Cerrando la transmisión, me resuena con un principio de la psicoterapia. Exacto. Que habla de, para poder ayudar a sanar a una persona, tienes que estar dispuesto a escucharlo, considerando que tiene algo que decir que a ti te va a servir de algo. O sea, seguro, escuchar pensando que la otra persona realmente tiene algo que decir que tú necesitas escuchar. Y que es una instancia de sanación posible para ambos. Uh-huh. Y que a veces no necesariamente no uno es el sanador, sino que uno genera un encuentro que permite en este caso tener también la presunción, tener el cuidado de hacer una suspensión a priorística que nos permita poder comprender al otro, y en eso nos vamos a tomar muchas sorpresas que van a ir surgiendo, que nos van a ir abriendo distintos canales a ambos. Eso es algo muy bonito, porque en el otro uno sí puede encontrar efectivamente una pluralidad o un conocimiento muy amplio de uno mismo. Muchas gracias, señor Escuje. Muchas gracias, señor Pacheco. Se lo agradezco. Que le vaya bien. Y la próxima semana nos vamos con realidad. Realidad. Adiós, señor. Adiós.